Buenos días. Hoy vamos a hablarle del tema de prueba de hipótesis para comparar modelos predictivos con énfasis en el test de Diemol-Mariano y toda su familia de extensiones. ¿Qué es una prueba de hipótesis en el contexto del pronóstico? Una prueba de hipótesis es un procedimiento estadístico formal que nos permite tomar decisiones sobre una afirmación basándose en evidencia muestral. En el contexto de modelo de pronósticos, la afirmación que queremos evaluar es concreta. ¿Tienen dos modelos la misma capacidad predictiva o es genuinamente una mejor que la otra? La lógica siempre sigue tres pasos. El primero es plantear una hipótesis nula que representa el estado de que no hay diferencias y una alternativa que es lo que queremos detectar. El segundo, calculamos un estadístico de prueba a partir de los datos, que mide qué tan extrema es la evidencia contra la hipótesis nula. Y el tercero, evaluamos el p-valor. Si la probabilidad de observar este estadístico bajo la hipótesis nula es suficientemente pequeño, rechazamos la hipótesis nula y concluimos que hay evidencias de diferencia. Pero ¿por qué necesitamos esta prueba? ¿Por qué no basta con calcular la raíz del error cuadrático medio absoluto o porcentual y quedarnos con el menor valor? Porque este enfoque tiene un problema fundamental. La diferencia de métrica del error puede ser producto del azar y no de una superioridad real sobre el modelo sobre el otro. Pensemos en el siguiente ejemplo. Tenemos un modelo que calcula la raíz del error cuadrático medio en 2.14 y otra en 2.08. ¿Podemos concluir que la 2 es mejor? No necesariamente. Esta diferencia de 0.06 puede deberse perfectamente a la viabilidad natural de los datos en este periodo. Si hubiéramos evaluado otro periodo, los resultados podrían haberse invertido. ¿Cuándo lo utilizamos? La podemos utilizar básicamente en cuatro contextos: evaluación e investigación académica, aplicaciones financieras, instituciones reguladas y ciencia de datos aplicada. ¿Pero qué son los DIAMOD y similares? Aclaremos algo importante. Diamond-Mariano no es un modelo predictivo, es una prueba estadística diseñada específicamente para calcular la precisión del pronóstico. Y lo que se busca es reconocer que los errores de pronóstico tienen propiedades estadísticas particulares. Pueden estar autocorrelacionados, no ser normales, provenir de modelos no anidados y que por lo tanto la prueba de T estándar no son apropiados. A partir de ahí, desde 1997 hasta el 2011 han surgido diferentes modelos de pruebas estadísticas y todos compartiendo la misma lógica. ¿Desde dónde partimos? Básicamente necesitamos construir tres conceptos fundamentales. El primero, la función de la pérdida. ¿Qué significa equivocarse? Es una regla que asigna un costo numérico a cada error pronosticado. Nos dice qué tan grave es equivocarse en un periodo T. Su elección no es trivial, refleja directamente las consecuencias del error en el problema que estamos resolviendo. Las tres funciones más utilizadas son el error cuadrático, el error absoluto o el error porcentual absoluto. El segundo concepto es el error de pronóstico, materia de comparación. Para que la comparación tenga sentido estadístico, ambos modelos deben haber generado pronósticos sobre el mismo conjunto de observación. Si se evalúan periodos diferentes, la comparación no sería válida. Lo importante es que ambos modelos comparen el mismo T en un valor real observado. Y por último, y ese más importante, es la diferencial de la pérdida. Una vez que tenemos los errores de cada modelo, calculamos una pérdida individual en cada periodo y luego construimos un DT que simplemente que es la pérdida del modelo 1 menos la pérdida del modelo 2. Miremos el ejemplo. Tenemos 5 periodos y la media de la diferencia es 0.16. Este valor es positivo y sugiere que el modelo 2 predijo mejor el promedio, pero son solo 5 observaciones y la viabilidad que vemos en la columna de T no podemos concluir nada todavía. Entonces la pregunta acá ¿es 0.16 suficientemente grande en relación a la viabilidad de la serie como para que sea estadísticamente significativo? Bueno, aquí vamos a profundizar un poco sobre este estadístico de M y su construcción, que fue la contribución de Diego y Mariano al construir este estadístico. Pues permite manejar las características de forma rigurosa y permite
que no se impongan distribuciones fuertes sobre los errores, ¿no? Porque la prueba no es paramétrica. Pues, por ejemplo, no requieres que los errores lleven una distribución normal, ni que los modelos sean paramétricos. Funcionaría con cualquier función de pérdida que puedas diferenciar. Y pues esa es la esencia de la prueba, que verificar si la diferencia promedio entre las pérdidas de dos modelos es real o es ruido. Y por eso partimos de una hipótesis nula en la que ambos modelos tienen igual precisión predictiva en promedio, y una hipótesis contraria que pues, implicaría que uno de los modelos sí es genuinamente más preciso. Tenemos la media muestral que identificamos con esta D, pues es donde promediamos todos los diferenciales de pérdida en los T periodos, es la cantidad de periodos. Y tenemos una varianza con corrección HAC que mide la heterodasticidad y la autocorrelación consistente, y que es necesaria porque cuando hacemos pronósticos de más de un periodo hacia adelante, los errores ya no son independientes entre periodos, ¿no? Entonces, esta corrección absorbe esa estructura, y para pronósticos de un solo paso, la suma se va a cero y la fórmula se reduce siempre a la varianza muestral. Entonces, este estadístico, pues será esa media muestral sobre pues, la corrección de la varianza HAC. Se rechazará la hipótesis nula al 5% si nuestro estadístico es mayor que 1.96. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un ejemplo numérico de dos modelos en los que vamos midiendo en 10 periodos esa función de pérdida, que en este caso puede ser un error cuadrático. Tenemos un horizonte H1, y pues al promediar como ese diferencial entre las pérdidas, sumarlo y promediarlo, encontramos que es, por ejemplo, 0.80. ¿Listo? Ahora, calculando el estadístico, pues tenemos que calcular la variancia muestral de los diferenciales, que nos da ese cuadrado igual a 2.42, y nos dice que por lo menos esa media muestral tiene bastante variabilidad de un periodo a otro. Y como h es igual a 1, pues no hay autocorrelación como en la media muestral de una etapa y la siguiente, ¿no? Y listo, entonces en este caso el estadístico será ese 0.80 sobre la raíz de 0.242, que fue lo que nos dio esa corrección de HAC. En este caso el estadístico es 1.63. Cuando llegamos al 1.96, en este caso no se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Porque pues, la diferencia de la media muestral de 0.80 no es estadísticamente significativa con, con esas 10 con esas 10 etapas, ¿no? Bueno, aquí verificamos la relación del modelo Diebold-Mariano, que es en realidad la base de otras pruebas simétricas de evaluación. Tenemos la de Harvey-Levon, que vamos a verificar ahorita. Tenemos la de West en el 96 para modelos anidados, Clark-West en el 2007, el Model Confidence Set en el 2011, el check de realidad eh, por White y Hansen en el 2005, y el Giancomini White en el 2006. Esos son como el ecosistema de... Entonces, la prueba de M fue un punto de partida, y en los años siguientes varios autores identificaron algunas limitaciones y propusieron correcciones. Diebold Mariano es como el núcleo, funciona para los modelos no anidados con cualquier función de pérdida sin asumir normalidad. Pero hay otros modelos, por ejemplo el de Harvey, Levon y Bold, que es una corrección para muestras pequeñas, porque el DM tiene un problema con las muestras pequeñas porque tiene un sobre rechazo si la cantidad de muestras es menor de 50, un sobre rechazo de la hipótesis nula. West y Clark West tienen diferentes correcciones sobre ese modelo base. Al final esta prueba de M tiene bastantes ventajas y bastantes limitaciones. No es paramétrica, por lo menos en su distribución, y no necesitas asumir que los errores sigan esa distribución normal que comentábamos. Solo se requiere la serie de diferenciales, y tiene una función de pérdida flexible, entonces puedes usar error cuadrático medio o diferentes medidas de error. Puedes también usar pérdidas asimétricas, donde equivocarse hacia arriba es más costoso que hacia abajo, o cualquier otra función que tenga, pues bueno, que tenga sentido para el problema en particular.
Y también es válida con la autocorrelación, porque este estimador New West absorbe la estructura que introducen los pronósticos multihorizonte. Entonces no hace falta que los errores sean independientes entre los periodos. Y la última es que es una implementación sencilla, sin embargo tiene unas limitaciones que mientras los modelos sean anidados, esta prueba va a ser inválida. Eh, si por ejemplo, si el modelo 2 que estás comparando es el mismo que el modelo 1 pero con más variables, pues no podrías usar DM. El otro problema es que asume estacionariedad, entonces tendrías que quiebres estructurales en los modelos. Eh, por ejemplo, si uno de ellos empezó a desempeñarse muy diferente desde cierto punto, pues la hipótesis de que ese estimado es constante deja de ser válida, ¿no? Entonces es un riesgo. Esto de solo pairways es que compara dos modelos, pero si hay más, hacer múltiples pruebas de M sin corrección aumenta la probabilidad de encontrar una diferencia significativa y que es sensible a la función de pérdida. Entonces, con los mismos datos, usando error cuadrático medio, puede concluirse que el modelo A domina y usando otra medida como de estimación de error, puede decirte lo contrario, que el modelo B domina el modelo A. Entonces no hay una respuesta absoluta. Pues, la elección de la función de pérdida debería justificarse en función del contexto del problema, ¿no? Buenos días, yo voy a compartir con ustedes el ejercicio práctico que desarrollamos para nuestro tema, que son las pruebas de hipótesis para comparación de modelos. El dataset que se utilizó es el dataset de auto, el mismo que utilizamos en el taller 2. Y bueno, no me voy a detener tanto en esto por temas del tiempo, pero pues se desarrollaron tres modelos, una regresión lineal, un regresor spline y un smoothing spline. Eso está desarrollado en esta parte. Voy a bajar un poco rápido para ir como al tema central. Aquí está ya la gráfica con los ajustes de los tres modelos y aquí ya llegamos como tal al tema central. Aquí pues nosotros vamos a hacer el cálculo de las predicciones, el cálculo de los errores y también el cálculo de las métricas. Entonces, la raíz cuadrada del error, el error cuadrático medio y el mape, que es cuánto nos pesan los errores versus el real. Aquí, pues, haciendo como tal una validación, el mejor es el modelo 2, el regresor spline, pero eso vamos a comprobar. Entonces, ahora sí, nosotros, ¿para qué vamos a hacer como tal unas pruebas de hipótesis para validación de modelos? Y en términos sencillos, ¿para qué nos sirve? Para validar si un modelo uno es mejor que un modelo 2. Básicamente es eso, y validarlo estadísticamente. No es que nosotros digamos al azar que un modelo es mejor que el otro o solamente por una métrica exacta, que es lo que mostraba en el resumen anterior. Nosotros para este ejercicio utilizamos y validamos dos métodos, el Debye-Mariano y el método de Harvey. Entonces, nosotros qué, o bueno, ¿qué es lo que hacen como tal? Estos métodos hacen la comparación de los errores de dos modelos. Como ustedes ven aquí, a las dos funciones se le ingresa los errores de los dos modelos. Hacemos el cálculo de las distancias de los errores de esos dos modelos. Miramos cuánto es la medida de esas distancias, obviamente para calcular la varianza que nosotros tenemos y obviamente la varianza entre esas distancias y aquí hacemos el cálculo de este estadístico. En el método de Mariano, lo que nosotros hacemos es calcularlo en base a la media de las distancias y a la raíz cuadrada que tenemos de esa varianza como tal. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice ese estadístico? Nos dice qué tan diferentes son nuestros modelos, básicamente, que entre más grandes son más diferentes. Ejemplo, si fuera cero, significaría que nuestros modelos son iguales. Y eso, nosotros qué hacemos con ese valor estadístico. Nosotros ese valor estadístico lo comparamos contra una normal estándar para hallar el p-valor y pues saber si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. El método Harvey sigue la misma lógica en cuanto a las diferencias entre las distancias y demás. Su diferencia está en cómo se calcula la varianza. ¿Por qué? Porque nosotros estimamos la varianza en este método respetando los errores del pronóstico que están correlacionados en el tiempo. Es decir, los errores de hoy se parecen a los de ayer. Y segundo, nosotros en este método se le añade un factor de corrección para que se encoja el estadístico. ¿Por qué hacemos esto? Porque para este método nosotros vamos a comparar ese estadístico contra una función t-student. Básicamente es eso. Y eso, obviamente, para variar esas diferencias, mirar si un modelo es mejor que el otro. Aquí está la tabla resumen. No me voy a detener tanto en el código acá, pero pues realmente aquí ya están aplicadas las funciones y se hizo la prueba y el análisis del modelo uno contra el modelo 2. ¿Qué nos quiere decir esto?
Cuando se rechaza la hipótesis nula, lo que nos está queriendo decir es que el modelo 2 estadísticamente es mejor que nuestro modelo uno, que es la regresión lineal. Si ustedes se dan cuenta, aquí el estadístico, tanto en el método Harvey con el método de Bloch-Mariano, da lo mismo. Esto es porque el horizonte que estamos utilizando en las funciones es solamente uno, no estamos utilizando algo distinto, entonces por eso es lo mismo. Y aquí, pues obviamente podemos encontrar que si es absoluta o cuadrática, eso se refiere el manejo que nosotros le damos al power, que es la exponencial. Aquí también está la validación del modelo uno contra el modelo 3. Igual, el modelo 3 es mejor estadísticamente que el modelo uno. Y realizamos lo mismo para la comparación entre el modelo 2 y el modelo 3. Si ustedes se dan cuenta, aquí se rechazan las hipótesis. Eso quiere decir que el modelo 3 no es estadísticamente mejor que el modelo 2, pero si se dan cuenta, los estadísticos son más pequeños que antes. Entonces, que lo que ustedes veían, por ejemplo, cuando validamos contra la regresión lineal, eso quiere decir que estos modelos pues, tienen una relación muy parecida, no son iguales, pero sí es una relación muy parecida, pero no logra ser mejor el modelo 3 que el modelo 2. Gracias.